hangout que hemos preparado para presentar a todos el estudio sobre censura y autocensura en periodistas y medios de comunicación de Venezuela, que hemos desarrollado desde hace más de un año para obtener una fotografía lo más fidedigna posible de cómo es la situación de censura que están viviendo los periodistas a diario y los medios de comunicación en general. A raíz de este estudio que hemos realizado con un equipo multidisciplinario de sociólogos, estadistas, periodistas, nuestra red de corresponsales en 13 ciudades de Venezuela y con el apoyo de la Embajada de Noruega, podemos tener ya una primera mirada de lo que refleja como país este estudio sobre la censura y la autocensura. Cuando hablamos de libertad de expresión, lo que aparece más visible son las agresiones físicas, las limitaciones al derecho a la libertad de expresión a través de lo que tiene que ver con persecución a periodistas. Sin embargo, desde IPIS y a través del monitoreo que hemos realizado durante más de 10 años, notamos que el principal problema que está afrontando el tema de los medios y los periodistas en Venezuela es el caso de la censura, con mecanismos muy sofisticados, mecanismos muy diferentes a lo que sería la clásica censura de hace algunos años, de otros momentos históricos en el país, pero que definitivamente nos dan un reflejo de una sociedad en la que hemos detectado 3 elementos fundamentales. El primero de esos elementos es que las órdenes y presiones directas e indirectas se han hecho cada vez más frecuentes, al punto de que se está afectando la independencia, la pluralidad, la calidad informativa y muy especialmente el derecho de los ciudadanos a saber. En segundo lugar, se han vuelto naturales las acciones de grupos de poder, las acciones coercitivas de grupos de poder estatales y no estatales, transformando a Venezuela en una sociedad desinformada, donde priva la opacidad ante la información y se han comprometido la autonomía de sus instituciones, incluso de las instituciones llamadas naturalmente a escrutar el poder, como son los medios de comunicación. En tercer lugar, la criminalización de la labor periodística y el desprestigio de los medios de comunicación por el uso permanente de un verbo hostil y también por la manera como han querido involucrarlos en los conflictos sociopolíticos, ha desvalorizado la función del periodismo como oficio. Este oficio que, sin duda alguna, es el que está llamado a garantizar la función de denuncia, de información y de contraloría social, esenciales para la transparencia de una sociedad democrática. El estudio que nosotros hemos abordado, hemos cubierto 5 áreas esenciales. El primero sobre el tema específicamente de la censura, el segundo sobre el tema de la autocensura, el tercero todo lo relacionado con el acceso a la información, el cuarto un elemento que consideramos muy importante analizar porque condiciona el ejercicio del periodismo en Venezuela, y el quinto que tiene que ver con la impunidad frente a todas las limitaciones, agresiones y digamos acciones que afectan el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información pública. Yo quiero darle la palabra a María Ingracia Chirinos, que es quien coordinó este estudio y que es nuestra directora de todo lo que tiene que ver con el tema de monitoreo, libertades informativas, para que profundice en cada uno de estos 5 puntos y luego pues haremos los comentarios al respecto. Sí, bueno, como les contaba Nela, esto básicamente es una radiografía de lo que encontramos en este estudio sobre censura y autocensura en periodistas y medios de comunicación de Venezuela. Es una consulta que refleja la percepción de 225 periodistas de los estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Barinas, Bolívar, Falcón, Lara, Mérida, Monagas, Portuguesa, Táchira, Zulia y el área metropolitana de Caracas. Y este trabajo se logró gracias
a la representación y la colaboración de distintos periodistas en estos estados, que además es una consulta que fue bastante amplia y que cubrió periodistas que trabajan en medios estatales, en medios privados, en medios independientes y también medios comunitarios. Entonces, estos resultados, como les habíamos dicho, es la percepción que tienen los periodistas, son sus opiniones respecto al tema de la censura, autocensura, cómo ven ellos el tema del acceso a la información pública y en qué condiciones se está ejerciendo el periodismo y también en qué condiciones están los medios de comunicación actualmente. En el tema de la censura, básicamente nos encontramos con los resultados de tres grandes categorías. Tenemos las presiones directas e indirectas por parte del poder estatal, pero también hay otros actores que están influyendo y que están ejerciendo sus fuerzas para que los periodistas logren silenciarse. Y esto tiene que ver con actores privados y también los propios medios de comunicación. Cuando comenzamos a revisar los resultados que encontramos en el tema de la censura ejercida por parte del poder estatal, nos encontramos que los periodistas consultados indicaron que el 34% del poder ejecutivo es quien ejerce las mayores fuerzas para dar órdenes directas de censura a los periodistas y a los propios medios de comunicación. Aparte también tenemos, o en un segundo lugar, tenemos al Poder Judicial, que fue referido por el 17% de los consultados, y luego también indicaron los periodistas que en el Poder Legislativo, en el Poder Moral y en el Poder Electoral, básicamente en coyunturas electorales se ejercen las fuerzas para que los periodistas se sientan presionados y se inhiban de informar sobre algunos temas de interés público. Pero cuando pasamos también a revisar los actores privados, nos damos cuenta que existen grupos económicos de poder y grupos políticos que están presionando con estas medidas que pueden derivar en censura, y entre ellos el principal actor que encontramos en esta categoría son los grupos económicos de poder, que luego vamos a ver que también tienen una correspondencia a cómo estos actores ejercen sus fuerzas para de alguna manera impedir información, y que también la opacidad de la información pública es una medida de censura. Entonces, un 16% están ejerciendo sus fuerzas o sus órdenes directas los grupos económicos privados, y también están los grupos políticos independientes y los de delincuencia organizada, quienes están ejerciendo sus presiones. Aquí estos dos últimos grupos, sobre todo en el grupo de delincuencia organizada, vemos que ellos están actuando con unas condiciones más políticas que en otras consideraciones. Hay otras medidas que tienen que ver más con los medios de comunicación, y es cómo ellos, o cómo pueden derivar estas medidas en órdenes de censura, y es que vemos que en un 42% hay modificaciones en las ediciones, sobre todo en medios impresos, que se pueden tomar como unas medidas indirectas de censura. Esto quiere decir que por órdenes directas o indirectas de distintos poderes, los medios ceden a modificar alguna información que ha sido debidamente corroborada, que ha sido jerarquizada dentro de un proceso informativo adecuado, y que por distintas medidas internas y externas han logrado modificarse. Además, se ha impedido la emisión o la circulación en un 15% de productos informativos, y esto lo pudimos constatar sobre todo el día de ayer, cuando se impidió la circulación de una caricatura que nada tenía que ver con el tema político, que era la caricatura del caricaturista, valga la redundancia, Roberto Güell, que debía circular en la revista dominical. A este tipo de situaciones fueron las que refirieron los periodistas cuando decían que un 15% habían impedido esa edición. Además, los periodistas también indicaron que en un 2% se han producido cierres de medios para los que ellos trabajaron, y que formaban parte de esa muestra que nosotros consultamos. Además, hay otras limitaciones dentro de los propios medios de comunicación que llevan a los periodistas a hablarnos de temas que pueden ser de trascendencia. Y esto lo vemos cuando al 43% de los consultados se les ha prohibido cubrir alguna información en específico y que sea de interés público. Además, también ellos han recibido órdenes expresas para cambiar la redacción o cambiar el lenguaje porque pueda llegar a incomodar a algún sector en específico, y en esta categoría refirieron los consultados que esta medida se ha tomado en un 39% de esa muestra que nosotros consultamos.
Nela, para comentarlo. Sí, aquí hay un elemento que a nosotros nos llama muchísimo la atención. Existe un estudio anterior sobre censura del año 2007, realizado también por IPIS Venezuela, y podemos decir que se mantienen algunos ciertos rasgos pues, con relación a ese estudio, pero que han surgido unas nuevas formas mucho más sofisticadas para aplicar mecanismos de censura. Y la cifra que revelaron los periodistas consultados de 34% realmente podríamos, en el momento en que tenemos que compararla, sencillamente resulta inadmisible, porque es justamente el Estado quien, de acuerdo con los mandatos constitucionales, debe garantizar la libertad de expresión y de información, así como el acceso a la información veraz y oportuna. Y en los estándares de democracia, aunque bien sabemos que todos los estados quizás en mayor o menor medida ejercen esas presiones, los estándares democráticos indican que esta cifra, que aquí es del 34%, debería por lo menos apuntar a ser lo más cercana a cero. Si realmente estamos dentro de esos estándares democráticos y la libertad que tienen que ver con la libertad de expresión, ¿no? Otro elemento, por ejemplo, que queríamos comentar, cuando el 29% de los encuestados considera que se han inhibido de desarrollar un contenido periodístico porque de todas formas, afirman ellos, la empresa comunicacional que elabora no lo van a difundir, están reconociendo y estamos reconociendo a los periodistas, lamentablemente, cómo se ha ido cediendo a las presiones para afectar el ejercicio de un periodismo escrutador, de un periodismo combativo y frontal, para dar paso a un periodismo más plano, complaciente y que evita la controversia. Y esto afecta profundamente no solamente estos principios y estos derechos, sino el derecho de la ciudadanía a estar informado, a disentir, a debatir y a crear una discusión sana, abierta y transparente dentro de una sociedad democrática. Por ejemplo, vimos también otro elemento en esta parte sobre la censura que tiene que ver con un síntoma que es muy preocupante y que tiene que ver con ese factor de desestímulo de reaccionar ante una inminente censura. Vemos con preocupación, por ejemplo, que lo que predomina al momento de declinar publicar una información de interés público no tiene que ver con los riesgos físicos que puedan sufrir el periodista o la exposición del periodista frente a unos temas complejos y difíciles, como es el caso, por ejemplo, de Colombia o México, ¿no? Sino que tiene que ver sencillamente con el convencimiento de que el medio no lo va a publicar. Justamente haciendo referencia a México y a Colombia, frente a los temas de narcotráfico, frente a los temas del crimen organizado, de las bandas criminales, en estos dos países comienza a verse también una disminución o digamos un reconocimiento de muchos medios de comunicación, sobre todo en las provincias más vulnerables, a definitivamente no tocar esos temas. Y esos temas empiezan a desaparecer de las primeras páginas de los periódicos, porque existen esos mecanismos de mucho riesgo. Otro de los elementos, por ejemplo, que queríamos resaltar en esta parte sobre la censura, es que efectivamente cuando el 44% de los encuestados indica que por imposiciones que provienen de organismos gubernamentales, en su medio se rectifican informaciones que han sido ya debidamente verificadas. O sea que no estamos hablando acá de un problema de calidad periodística, son informaciones ya corroboradas, ya verificadas, que se corresponden con los hechos, pero que sencillamente por por medidas de coacción, ellos deciden no publicar este tipo de medios. Esto, bueno, también está muy vinculado al tema de la autocensura, que es el segundo punto que queremos resaltar. Sí, que básicamente también está vinculado a estas presiones y estas decisiones de no trabajar en algunos temas porque los medios no lo van a sacar. Esa es como una de las consideraciones más fuertes y que más contundente que reflejó el estudio, y que evidentemente demuestran que los periodistas se están inhibiendo de asumir sus responsabilidades informativas por presiones internas en el propio medio de comunicación, pero que también se derivan de estas mismas condiciones de presiones externas, como lo vimos en las órdenes de censura que son emitidas por actores estatales, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y que también han llevado a los periodistas de alguna manera
a sentir un riesgo inminente para el ejercicio de su labor. Y básicamente ellos, cuando se les pregunta cuáles son esas decisiones que ellos toman para no informar, refieren que en un 24% ellos deciden no informar un hecho de interés público que es de importancia periodística, porque en un 24% quieren proteger a esas fuentes de información. Además, dicen que tienen miedo a que se expongan a los medios y a los propios periodistas a ser demandados, o sea, a tener que enfrentar acciones legales y judiciales por simplemente haber informado sobre algún tema en particular. También resalta en este sentido sobre las decisiones los conflictos que se puedan generar con las autoridades de gobierno por la información que se divulgue, y esto lo indicó el 19% de las muestras. Además, están también, y que nos debe llamar a la reflexión, la actuación de otros grupos de la sociedad civil que están actuando y que están presionando para que los periodistas se autocensuren, y es cuando vemos actuaciones en distintas categorías de grupos de manifestantes con una actitud violenta, que nosotros aquí la separamos de las personas que ejercen su derecho a manifestar pacíficamente, y cuando se traza esta línea y se va más allá y se toma una actitud violenta en contra de la sociedad, y básicamente en este punto en específico que tiene que ver con los periodistas. Es decir, en las decisiones para no informar, los periodistas indicaron que en 17% grupos de manifestantes violentos actúan en contra de los periodistas, y que esto está también influyendo para que los periodistas se autocensuren. Además, hay casos que tienen que ver con los periodistas se cuidan de no informar, que tienen que ver con criminalidad, seguridad nacional e intereses o puntos de vista de los propios anunciantes. Además, los periodistas también ven como un riesgo esas decisiones que se puedan tomar desde el Ejecutivo Nacional para ir en contra de esas medidas, y es aquí cuando vemos que esas órdenes de censura directas, indirectas, que son ejercidas por parte del poder privado, del poder estatal y de los propios medios de comunicación, surten efecto, porque los periodistas al final están llegando al máximo eslabón de la censura, que es la autocensura, en la que solamente es el periodista quien puede indicar si se está eligiendo de informar o no. Al final estas presiones tienen un fin, y es que los periodistas lleguen al silencio, y vemos que en Venezuela este es un rasgo bastante importante que tiene que llamarnos a la reflexión tanto a los medios de comunicación como al Estado y a los propios grupos de periodistas, porque tenemos que defender nuestra labor de periodistas y ejercer el periodismo, porque es un ejercicio natural para la democracia. O sea, estamos aquí para escrutar al poder, estamos aquí porque somos portavoces de la denuncia y también de los propios ciudadanos. Y vemos que estas medidas también que ejercen grupos de poderes estatales, no estatales y de los propios medios de comunicación se corresponden con los datos que tienen que ver con el acceso a la información pública. Vemos que un punto importante en este estudio de censura son las limitaciones al acceso a la información pública, que nosotros podemos considerar con los resultados que tenemos en la mano, que las limitaciones al acceso a la información pública es una forma de censura. Es una forma de censura indirecta, porque en la medida en que se le cierra la fuente de información a los periodistas y a los propios ciudadanos que no pueden acceder a buscar una información que es de su interés en cualquier entidad que maneja información pública, está negando esa posibilidad de decidir, de tener argumentos para tomar decisiones que tienen que ver con su vida cotidiana. O sea, necesitamos conocer información vinculada al tema de farmacia, al tema automotriz, pero también al tema de alimentos, de salud y todos los temas económicos. Es decir, que los ciudadanos tienen que tener acceso a la información pública, y esta ciertamente es una de las principales preocupaciones que reflejan los trabajadores de medios y también los propios periodistas. Y cuando a ellos se les pregunta cuáles son los principales obstáculos que ellos tienen en su labor informativo, ellos refieren que es el cierre de información en un 72%. Estamos hablando de una cifra bastante amplia y que debe llamarnos a la reflexión, y que se corresponde cuando vemos los datos generales de impedimento al acceso a la información pública, que indican los consultados que un 79% se le está negando información en las instituciones públicas y en un 32% de las instituciones privadas, e igualmente en un 11% se le está negando información en las instituciones independientes, que estas están ligadas a la sociedad civil en general. Ya cuando pasamos a detallar los resultados por
por actores estatales, no estatales y los propios medios de comunicación, vemos que en el Estado se está negando información básicamente desde el gobierno nacional. Están en un primer eslabón en los ministerios, la Presidencia de la República, los cuerpos de seguridad del Estado, quienes mayormente colocan obstáculos para que los periodistas puedan acceder a la información pública. En un segundo nivel están también el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales locales y regionales, quienes están negando información en este sentido. Aquí también nos llamó bastante la atención que esta consulta fue hecha en agosto, y ya en agosto aparecían como unos rasgos de opacidad importantes en las instituciones de salud pública, antes de toda esta situación que se ha generado sobre distintas enfermedades que se han presentado en el país. Ya para agosto los periodistas indicaban que tenían limitaciones bastante importantes en el sector de las instituciones de salud pública, que debe llamarnos también a la reflexión. También aquí en el tema de acceso a la información pública, que es unos rasgos bastante importantes, se demuestra que hay una opacidad por parte de los propios medios de comunicación, y cuando le consultamos a los periodistas cuáles eran esos obstáculos que ellos tenían para informar, refirieron que ellos tenían la preocupación de la poca información que manejaban sobre la propiedad de los medios y la gestión de los propios medios de comunicación. Esto indica un tema de opacidad informativa dentro de los medios de comunicación, porque no se ha informado debidamente estas transacciones y estas negociaciones tanto a los periodistas que hacen vida en estas empresas como a los propios ciudadanos. Entonces estas también son situaciones que hay que atender. En el tema de acceso a la información pública ya llegamos a un hallazgo bastante importante que nos tiene que llamar a la reflexión, y es que el 92% de los consultados refirió que en Venezuela debería existir una ley orgánica de acceso a la información pública. Vemos que el tema del acceso a la información pública es un factor preocupante sobre las obstrucciones al ejercicio de la labor periodística, es un factor preocupante buscar información, pero los periodistas también de alguna manera refirieron que teniendo una ley de acceso a la información pública, pudiesen disminuir los riesgos, pudiesen mejorar las condiciones para el propio ejercicio de la labor periodística en el país. Y ya por último, también vemos un tema de opacidad y un tema que debe preocuparnos cuando revisamos el tema de los mecanismos de denuncia que están utilizando los periodistas y los trabajadores de medios sobre las violaciones a la libertad de expresión que se están ejerciendo en Venezuela. Y aquí vemos que los periodistas poco denuncian esas situaciones que se le han presentado. Nos llamó la atención que el 72% de los consultados refirió que ante una violación una violación a la libertad de expresión, que tiene que ver alguna agresión física, alguna amenaza a acción legal, alguna discriminación por parte de distintos voceros, ellos en un 72% no denuncian ante ninguna autoridad correspondiente. Esto debe llamarnos la atención, porque la denuncia es el primer mecanismo que tienen los periodistas, pero que también tienen los ciudadanos para acceder a la justicia. Entonces, mientras no denunciemos, estamos también aupando esas condiciones de impunidad que nos están arropando como sociedad. Solamente el 7% de los consultados refirió que en alguna oportunidad, no todas las veces, está denunciando ante los mecanismos de denuncia. Aquí también es importante que los periodistas están o están recurriendo a mecanismos poco convencionales o no convencionales, a unos acuerdos que están fuera de la ley para solventar estas violaciones a la libertad de expresión. Y esta condición la refirió el 21% de los consultados. En el tema de acceso a la información, los mecanismos de denuncia e impunidad, nos debe llamar la atención que los periodistas también tienen miedo de informar cuáles son esos mecanismos de denuncia. Un 20% en promedio se inhibió de informar si había tomado una medida de denuncia o no. Es decir, los periodistas tienen miedo de decir porque creen que esto les puede tomar algunas represalias sobre los hechos. Sí, bueno, efectivamente, con relación al tema del acceso a la información, uno de los hallazgos, digamos, de este estudio fue cuando los periodistas revelaron que de las fuentes de información en el sector, digamos, de empresas, privado, el que aparecía como en primer lugar tenía que ver con las empresas contratistas petroleras, por ejemplo, como uno de los grandes factores
para coartar o para impedir el acceso a la información pública. También la banca como otro sector importante que dificultaba pues el acceso a los temas de información. Y bueno, son elementos que tienen que llamarnos a la reflexión y que sin duda alguna son factores a los que se enfrentan a diario los periodistas. Llama también muchísimo la atención ese altísimo porcentaje de periodistas que piden la aprobación de una ley de acceso a la información pública. Esto se convierte en una necesidad del gremio como una manera de encontrar aferrarse pues, a un elemento legal para poder subsanar una situación de opacidad que hay alrededor de las cifras, especialmente de las cifras del sector público, ¿no? Un elemento que también se trabajó durante el estudio y que tiene que ver con las condiciones para el ejercicio del periodismo. En la investigación de censura y autocensura aparecen unas situaciones internas que llaman muchísimo la reflexión porque se vinculan con las condiciones laborales y con la preparación periodística que los propios profesionales del periodismo revelaron como uno de los factores importantes como unos obstáculos que afectan el tema de las libertades informativas, incluso por encima de situaciones sociopolíticas del país. El 61% de los entrevistados, por ejemplo, atribuye que parte de los obstáculos a su labor es el bajo nivel de salarios que perciben en los medios de comunicación. Y esto nos lleva un poco a concluir que no están, obviamente, más allá de que no están conformes con las remuneraciones económicas por la carga de trabajo, también refleja en muchos aspectos elementos como conflictos de intereses, elementos como que pueden empezar a influir en el tema de la censura y la autocensura. Nos llamó también muchísimo la atención que aparece la deficiencia en la formación de los periodistas en el 44% de los consultados, y de alguna manera esto demuestra que existe una necesidad en materia de formación profesional que deriven unas buenas prácticas para consolidar el ejercicio del oficio, y que eso consolida también los criterios periodísticos y para poder darle una seguridad no solamente económica, sino también una seguridad en cuanto a la calidad periodística para poder ellos enfrentar las presiones cuando éstas se presentan en los medios de comunicación. Con respecto a los ataques a la integridad física, se refieren a amenazas verbales, escritas, pero llama mucho la atención, por ejemplo, que un alto porcentaje también de esas amenazas están viniendo de parte de comunidades, vecinos, incluso por parte, por ejemplo, de manifestantes, agresiones por parte de ciudadanos, que de alguna manera está reflejando cómo ha minado la credibilidad y cómo ha minado ese respeto y ese valor por el oficio del periodismo, ¿no? Es también esto muy preocupante y producto justamente de todo un contexto en el que se ha criminalizado la acción de los periodistas, en el que se ha desacreditado la función de los medios de comunicación, y creo que es un elemento que también es muy importante que revela este estudio, ¿no? Hay mucha conciencia en relación a las limitaciones a través de las normativas legales. Por ejemplo, se ha convertido la existencia de leyes específicas que saben que pueden ser activadas para contrarrestar alguna acción de los periodistas. Lo tienen muy conscientes los colegas. El 40% de los consultados ve con preocupación que las disposiciones de la ley resorte, por ejemplo, de la ley de responsabilidad social de radio, televisión y medios electrónicos, están realmente ejerciendo controles sobre los medios radioeléctricos. En definitiva, creo que estas condiciones en las cuales se ejerce el periodismo en Venezuela están influyendo en digamos así, un ambiente en que el oficio del periodismo se ha desvalorizado, en que los propios periodistas necesitan retomar el valor que tienen como profesionales y la solidez que tienen como profesionales para poder enfrentar estas presiones que vienen desde distintos frentes.
Bueno, básicamente luego con estos resultados que obtuvimos en el que hay que revisar la actuación del Estado, pero también de actores privados y de los propios medios de comunicación, el exhorto al que hacemos nosotros desde IPIS Venezuela es que todos los actores de la sociedad deben garantizar las condiciones necesarias para que los periodistas puedan ejercer su labor sin ningún tipo de riesgos, amenazas y presiones que puedan además derivar en censura. Con esto damos por terminada esta primera parte, les invitamos a consultar el estudio que está disponible en la página web de IPIS, que es www.ipis.org.be, y vamos a iniciar con una ronda o una conversación para la que hemos invitado a varios periodistas del país, y vamos a comenzar con la periodista Tamoa Calzadilla, quien, bueno, es una destacada periodista de investigación en Venezuela. No se oye. Hola. No. ¿Me escuchas? Hay problemas con el audio. No te escuchamos, Tamoa. Bueno, pero podemos pasar a otro. Bueno, invitamos a Ronnie y luego a Ronnie Rodríguez. Él es el corresponsal de IPIS Venezuela en el estado de Monagas, y luego volvemos con Tamoa. Ronnie, bienvenido. Gracias, Ronnie. Bien, ¿me escuchan? Sí. Aquí en Monagas la situación es un poco, pues ese panorama que ustedes han esbozado. Aquí principalmente hay 5 periódicos. Este es un estado con un poco más de 1 millón de habitantes y más de la mitad de ellos están concentrados en Maturín, más de 500.000. Y es un estado que tiene 5 periódicos, ¿no? Es como poca población y mucha cantidad de medios impresos, que es lo que dominan la agenda informativa. Además también hay varias radios, pero aquí ha pasado algo bastante elocuente, es que con la crisis política que vivió el Partido Socialista Unido de Venezuela en el año 2012, con la separación del exgobernador briceño de este partido y su lanzamiento independiente, comenzó desde Conatel presión contra las radios, especialmente contra las radios que habían tenido durante los 8 años de gestión, digamos 7 años y medio de gestión del exgobernador briceño, un apoyo a su programa de radio. Él tenía un programa de radio que se transmitía primero los días sábados y luego lo cambió los miércoles. Entonces comenzaron esas presiones contra las radios, hubo multas, hubo cierres de algunas radios que consideraban que estaban ilegales, y esto, bueno, vino en un clima de tensión en este sector de los medios radiofónicos, y eso ha ido limitando en este campo la participación o la actuación de programas de corte informativo. Hay unas radios que son más independientes, que sí las mantienen y que tienen tienen a periodistas críticos contra la gestión gubernamental, pero es muy poco esto es lo que ocurre por esta situación que se presentó desde el 2012. Aquí Monagas es un estado petrolero, uno de los más importantes de Venezuela, y aquí los periodistas no tenemos acceso a fuentes públicas de información. Aquí hay una dirección estatal del Ministerio de Energía y Petróleo, por ejemplo, de Petróleo y Minería, perdón, y esa dirección no informa sobre nada. Aquí no sabemos, por ejemplo, cuánto es el combustible que se consume en Venezuela. Aquí los medios también, los medios impresos, después de lo que pasó con el diario 2001, a principios de este año, con una información que sacó que había poco combustible en Caracas, aquí ha habido unas colas. Estas últimas semanas ha habido colas en las estaciones de servicio, pero usted no ve eso en los medios. Eso no aparece allí luego de esa presión que ustedes han hecho mención desde el Ejecutivo Nacional. Es poco la información que se reporta. En materia de salud también es similar. Aquí, durante la nueva gestión de la gobernadora Yelitza Santaella, que también es del PSV, ha habido siempre una limitación con el tema del sector salud. Hay medios, hay medios, hay funcionarios, perdón, hubo una directora del hospital que impedía el paso a los periodistas y se colocó la milicia, y esta situación, bueno, se ha afianzado en estos 2 años con la llegada de esta nueva gobernadora, que se limita y se restringe el acceso a la información del sector salud. Por aquí también escuchaba una amiga, aquí en el Twitter, en esta interacción que tenemos, ella decía que hasta los médicos ahora, luego lo que ha pasado en los últimos 2 meses con el dengue y la chikungunya, que los médicos también se están restringiendo
y hay una nueva directora regional de salud y ella le prohíbe a todos los coordinadores de área básicamente que puedan declarar a menos que tengan el permiso de ella. Es decir, que el acceso es todavía mucho más limitado para ese tipo de fuentes, en el caso de la salud. Gracias, Ronnie. Bueno, Ronnie es nuestro corresponsal en el estado de Monagas y trabaja en el diario La Prensa de Monagas. Ahora vamos a ir con Tamoa Silla. Hola. Tenemos. Sí, listo. Sí. Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Me llamaba la atención varias cosas del estudio, ¿no? Uno, que no es fácil hablar de autocensura para los periodistas y en Venezuela ya hay gente que se está atreviendo a decir que sí, se está autocensurando para evitarse problemas. Esto me parece gravísimo. Otra cosa que quería decir es que esto no es un problema de los periodistas y que en el momento en que en el país se entienda que esto es un problema de la gente, que tiene derecho a estar informada, que aquí se hicieron unos esfuerzos en la Constitución de 1999 por agregar artículos incluso con frases repetitivas que hablan de la prohibición de censura a los funcionarios públicos que deben dar cuenta de los asuntos que están bajo su cargo. Aquí se hizo un asunto constitucional y creo que la gente no está suficientemente convencida de que eso es un derecho que tienen derecho a saber. Los periodistas lo peleamos porque es nuestro día a día, pero esto no es un asunto ni de periodistas ni de ONG, esto es un asunto de la gente y de los venezolanos y que en la medida que la gente entienda que esta falta de acceso a la información, que es una forma de censura, es la responsable de que exista, por ejemplo, una epidemia porque no se controló a tiempo los canales de información y de comunicación, que tengamos tanta incertidumbre con lo que está pasando, que no existan responsables claros con nombre y apellido de los casos de corrupción, que en el país de repente no existan dólares y no sabemos qué es lo que pasa, que las cifras de inflación se supone o tengamos que hacer proyecciones porque no están a tiempo. Esto no es un asunto exclusivo de los periodistas y mucho menos de los que estamos acá, a quienes saludo, por cierto, esta mañana. Esto es un asunto de todos y en la medida en que la gente entienda que tiene derecho a saber y que tiene que reclamar su derecho a saber, pues esta lucha tendrá algún sentido. A mí me gustaría reforzar la idea que tú has desarrollado con relación a lo que se ven como formas de censura y que ya es la censura del siglo XXI. Estamos también quizás con unos patrones claros de cómo se aplicaba la censura en la dictadura de Gómez o en la dictadura de Pérez Jiménez o incluso durante en los regímenes democráticos de los años de la Cuarta República, como le llaman, pero creo que eso ha tenido, por supuesto, variaciones y que tú las has identificado muy bien y que me gustaría ver si te parece que en este estudio se está reflejando esas formas más veladas y sofisticadas de censura que tú calificas excelentemente bien como rótulo de censura del siglo XXI. Sí, yo creo que es un buen punto porque aquí la censura estaba entendida como un asunto de un funcionario que colocaban en el centro de una redacción a revisar y a tachar las cosas que se publicaban y las que no. Ahora es mucho más sofisticada. Aunque en la cadena Capriles tuvimos un episodio de apenas unos 4 o 6 meses con una diputada y funcionario dentro de la redacción, esto no es lo común. Lo común son unas formas un poco más astutas, es la compra de medios por parte de unos capitales oscuros que no terminamos de saber quiénes son, pero sí sabemos que es oscura la operación y que son a favor del gobierno, que los medios se empiezan a colocar a favor del gobierno. Yo quisiera saber cuántos canales están transmitiendo y cuántas radios en vivo este estudio de censura y autocensura, por ejemplo, búsquenlo. Hagan el ejercicio de buscar quiénes se atreven a transmitir en vivo o quiénes van a publicar esto en primera página, ¿no? Para que tengan una idea de lo que está pasando. La censura del siglo XXI es, como todo lo del siglo XXI, una cosa velada que en el fondo es. Una cosa que no se atreve a meter preso directamente a un periodista, pero sí le aplica unas sanciones legales y sí tiene, por ejemplo, al director del diario tal cual presentándose una semana, cada semana en los tribunales, tiene ya a un articulista de opinión fuera del país por esa razón. Aquí están pasando una serie de cosas, solo que lo hacen como de una forma un poco más velada. Igual el cierre de RCTV, siguen llamándole
clausura de la concesión o algo así. Han conseguido como unos eufemismos, pero me parece muy bien que cada vez estemos más claros en llamarle censura y autocensura, porque es en realidad lo que aquí está pasando. Claro. Y creo que también hay que resaltar la actuación de otras instancias que no son tan directas, como la creación del Centro Estratégico de Protección para la Patria, que además de instaurar unos mecanismos policiales de inteligencia, también son unos mecanismos de censura, en los que, como tú bien también lo has definido, la opacidad de la información pública es una forma de censura. Así es, yo creo que eso hay que decirlo con todas sus letras, la falta de acceso a la información pública es una forma de censura, y también quería llamar la atención que esto no es una práctica solamente de Venezuela. Estos gobiernos aliados del chavismo, llámese Argentina, Ecuador y Bolivia, están cometiendo las mismas prácticas, y cuando uno habla con periodistas de allá se da cuenta de que esto es un guión que se está cumpliendo más allá de Venezuela y que debe llamar la atención no solamente de Venezuela, sino de todo el continente. Las presiones contra los caricaturistas, por ejemplo, ya han ocurrido en Ecuador y en otras partes. La aprobación de leyes como las leyes contra el racismo en Bolivia, para no hablar mal de Evo Morales, aquí también se están torciendo leyes y se está buscando la manera de acallar a la prensa. Aquí también se está yendo contra los caricaturistas. Este fin de semana vimos un episodio contra uno de ellos por una caricatura además que había sido hecha hace 2 semanas, pero aquí no se piensa 2 veces un funcionario para insultar, para agredir y para usar los medios públicos de información para agredir a los periodistas y a todos los que vayan contra él. Yo creo que esto es importante cuando se habla de censura. El secuestro que ha ocurrido con el canal de televisión, supuestamente de todos los venezolanos, los medios que se hacen con nuestro dinero y con nuestros impuestos, que son usados para hacer propaganda oficial y para insultar, agredir e incluso violando nuestras leyes a los opositores, a los medios y a los periodistas. Muchas gracias, Tamo. Muchísimas gracias por tu participación. Ahora, Juan José Faría es parte del equipo también de investigación de IPIS Venezuela, fue nuestro corresponsal hasta hace meses en el estado Zulia, y bueno, Juan sufrió personalmente presiones indirectas que lo que buscaban era que él se silenciara justamente en la cobertura de sucesos, particularmente en el tema carcelario, que fue al que él le hizo seguimiento básicamente. Juan, para que nos comentes un poco cómo fueron esas medidas indirectas, sobre todo para que revelaras las fuentes, esas amenazas que tuviste permanentemente por un tiempo determinado de acción legal por esa cobertura, y que tú estabas haciendo tu trabajo, tú estabas informando. Juan José. Meses con Tamoa Calzadilla en la unidad de investigación de las últimas noticias, y también a su salida tuvo un episodio sobre colas para hacer mercado y que no fue publicado. Hola. Hola, ahora me toca, ¿no? Sí. He tenido problemas con el audio en los últimos... Te escuchamos bien. Ok, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, bueno, sí, también, bueno, bien saben que todo el equipo de investigación de últimas noticias ya no se encuentra trabajando en el periódico, y bueno, y pudimos ser testigos pues de la avanzada de la censura del periódico con los nuevos propietarios. Podría contar un poco de la experiencia de mis últimos trabajos. Al final, antes de irme, yo renuncié el día 15 de mayo, y ya sentía que, bueno, que dar la pelea dentro del periódico era como difícil. Ya había señales antes del trabajo de los mercados, de hacer compras en los mercados del gobierno. Ya hicimos un reportaje sobre el desabastecimiento en los barrios caraqueños,
queríamos explorar un poco qué es lo que estaba pasando, por qué se formaban tantas colas en los grandes supermercados en la ciudad. Primero hicimos un sondeo en supermercados para ver por qué la gente se estaba acercando y quiénes eran esas personas que estaban haciendo esas grandes colas, y nos encontramos que era precisamente gente de barriadas caraqueñas que no conseguían, se quejaban pues que no conseguían los productos básicos cerca de sus casas. Y bueno, hicimos este recorrido y descubrimos o detectamos pues que en efecto mucha gente estaba saliendo de su entorno a la ciudad, se trasladaba a sitios muy lejanos de sus casas para conseguir alimentos. Sobre todo los de la canasta básica. Este trabajo fue publicado, sustentado en cifras oficiales, pero a última hora casi no se impidió su publicación, solo que fue invisibilizado en la primera página, pero eso no impidió que tuviera repercusión, que fuese muy comentado y se convirtió, bueno, en el trabajo, muy a pesar de los directores o de los directivos, se convirtió en el trabajo más leído de ese mes, ¿no? Luego, un reportaje que hicimos sobre una empresa estatal que ha tenido muchas pérdidas, que es Helados Copelia, publicamos un título que a última hora fue cambiado. Ese título respondía a una declaración oficial, era una promesa en la que decían que iban a mejorar toda la producción, la incorporación de materia prima para la elaboración de estos productos, pero no la conclusión o el hallazgo que había tenido ese reportaje. Esto fue cambiado a última hora, yo lo pude denunciar. Y el último trabajo, que fue así como que la gota que derramó el vaso, fue precisamente el reportaje que hicimos, el experimento de ir a hacer la compra de la canasta básica, con 3.700 bolívares, 370 bolívares, perdón, que indicaba el Instituto Nacional de Estadísticas, que era suficiente para hacer el mercado de la canasta básica para un grupo familiar de 5 personas. Hicimos el recorrido por 3 supermercados, un Bicentenario, un Pedeval, 2 Bicentenarios y un Pedeval. Invertimos más de 7 horas en las colas y bueno, descubrimos que no se podía hacer en efecto con 370 bolívares el mercado para una familia, para un mes, como decía el INE. Este trabajo se le fue dando largas, la dirección del periódico decía que se tenía que sustentar con otros datos económicos. Y bueno, al final la excusa que presentó para no publicarlo era que estaba en observación, pero ya había pasado un mes, incluso ya yo había renunciado. Y bueno, lo que hicimos fue publicarlo, bueno, aparte de denunciar esta situación, fue, bueno, publicarlo en otra web, de las que están ahora apareciendo en el país y que quieren seguir haciendo periodismo, que es en Runrunes, donde estoy trabajando ahora, y allí publicamos esta crónica, pues este reportaje. Yo también quiero, bueno, y ahora refiriéndome un poco al estudio de censura de IPIS, bueno, es alarmante sobre todo los hallazgos sobre la autocensura. Yo creo que más allá de, bueno, las denuncias de todo lo que se está aquí advirtiendo, lo que está pasando, la inhibición pues de los periodistas que se están autorregulando, que se están inhibiendo pues a ser críticos, yo creo que no deberíamos meterlos a todos porque, bueno, todavía en los periódicos se está dando cierta pelea, se está defendiendo espacios de algunos colegas, pero es alarmante y yo creo que esta discusión teníamos que llevarla mucho más allá bueno, de presentar este estudio, no solamente IPIS, yo creo que se tiene que discutir no solo en las redacciones, en las universidades, lo que está pasando, porque bueno, está en riesgo el periodismo, el oficio, y como garante pues de la democracia, yo creo que se tiene que también aclarar, porque hay las nuevas generaciones, muchísimas no entienden y se están amoldando a ciertas prácticas en los periódicos que no son tales, no son inherentes al oficio. Y bueno, eso, creo que tendríamos que, después de esta presentación, ver qué vamos a hacer con todos estos resultados.
y llamar a la reflexión, no solo del gremio, sino de toda la sociedad. Muchísimas gracias, Gisela, por la intervención. Okay, vamos con Juan José. Juan, bueno, decíamos que Juan José es parte del equipo de IPIS Venezuela y fue nuestro corresponsal en Zulia hasta hace meses y bueno, tuvo que soportar varias presiones directas e indirectas por su seguimiento al tema de sucesos y carcelario particularmente. Hola, saludos a todos. ¿Me escuchan? Escuchamos muy bien. Sí, Juan. Vale. Sí, me escuchan. Juan, te escuchamos. Ok. Bueno, saludos a todos, Mari. Bueno, sí, según mi experiencia en Maracaibo, Estado Zulia, con respecto a la fuente de sucesos, pues allá los organismos gubernamentales, pues de 2012, que llegó, sobre todo desde el 2012, cuando cambió de gobierno regional, que llegó Francisco Arias Cárdenas, pues la cosa se agudizó sobre todo para el tratamiento de la fuente y el acceso a la fuente, no solamente la fuente viva, sino toda la fuente documental del suceso y todos los sitios a los que normalmente uno recurre a buscar información sobre los homicidios. Todo eso todo eso se redujo poco a poco, sin embargo, el trabajo se seguía haciendo, simplemente se estropeaba el trabajo o se le daba más trabajo al periodista, pero el trabajo no dejaba de hacerse. Con respecto a mi experiencia personal en cuanto a la investigación del tema carcelario y el tema del retén policial, pues sí, allí recurrieron a otras acciones como amenazas directas de golpearme, por ejemplo, o amenazas de demandarme, de llevarme preso. Eso por parte de funcionarios directamente vinculados al gobierno regional. Y con respecto a la cárcel de Sabaneta, fue la propia ministra Iris Varela que amenazó o que solicitó públicamente al Ministerio Público que hiciera una investigación contra el diario por la cobertura que se le daba a la crisis carcelaria que ocurrió en septiembre del año pasado. Y bueno, ya las otras amenazas mucho más graves por parte de los grupos paraestatales de la cárcel de Sabaneta, los llamados pranes, que amenazaron con bombardear con granadas la sede del periódico e incluso hicieron pública la supuesta existencia de una lista de 4 o 5 periodistas de la fuente de suceso del diario La Verdad que estábamos allí y que íbamos a ser asesinados porque según ellos nuestro tratamiento fue lo que provocó la intervención del gobierno nacional en la cárcel de Sabaneta. Pues lo que vemos es que en nuestro caso de periodistas de sucesos ya algunos tenemos muchos años haciendo la fuente y a pesar del miedo y todo lo demás tratábamos de cubrir todo y de hacer el trabajo como tal. Sin embargo, lo que vemos es que eso sí ha traído consecuencias que son nuevos profesionales, nuevos periodistas de sucesos y que se están acostumbrando o que ya consideran normal todo este tipo de acciones que lo que hacen es censurarnos el trabajo. Entonces, lo preocupante allí, que es lo que refleja el estudio también, es que los nuevos periodistas no están haciendo un periodismo de calidad y les parece normal porque es lo que pues ahora están acostumbrados a ver y hacer o a lo que tienen acceso. Entonces no solamente se trata de censura o autocensura, sino de cómo todas estas acciones del gobierno han influido en el tratamiento de los trabajos periodísticos. Pues a la final lo que conlleva todo esto es a tener poca información, ¿no? Sí. Bueno, gracias Juan. Damos ahora No, gracias. nos queda Oscar Medina, también periodista de investigación del diario El Universal. Oscar, adelante. Hola, ¿me oyen? Sí, te escuchamos, perfecto. Bueno, me parece en principio, y agradezco la invitación, me parece en principio muy pertinente la realización de encuestas como estas.
creo que si este panorama nos parece feo, lo que va a venir pues va a ser aún peor. Estamos en un contexto con medios totalmente debilitados desde la perspectiva económica, política, en un contexto donde los grandes anunciantes ya no existen o están en manos del Estado, donde los medianos anunciantes que existen y que están en pie todavía quizás no tienen nada que anunciar, y eso deja a todos los medios que dependen de la publicidad, que obviamente son todos, en una posición muy débil, y los lleva a caer, digamos, en manos de propuestas o presiones de censura o propuestas de compra como las que ya hemos visto, este tipo de compras medio fantasmas o fantasmas de medios en Venezuela. Pero eso es algo que no debería extrañarnos. Lo que yo creo que está sucediendo es que lo que se veía en el interior del país, lo que pasaba en los medios del interior del país, está llegando finalmente a Caracas. Está llegando, o llegó ya, mejor dicho, a los grandes medios de la capital. Y aunque sabíamos que eso sucedía en el interior del país, pues no hubo manera de hacer nada, o no se hizo nada para advertir de esto, ¿no? O se hizo muy poco, en todo caso. El contexto que estamos viendo en la ciudad, en Caracas, con los medios, con los principales medios, con los medios nacionales, tiene mucho de eso que ocurría en el país, en el resto del país. Digamos que podemos considerar que el interior fue una especie de laboratorio para ver si funcionaba lo que después iba a llegarnos, y que ya llegó, y que ya demostraron que sí funciona. Eso la verdad es que a mí me hace ser muy pesimista sobre el futuro del periodismo y de la libertad de expresión en Venezuela, ¿no? Por otro lado, Tamoa comentaba que en efecto los mecanismos de censura han evolucionado y que se están aplicando algunas medidas diferentes a las del pasado, y que quizás algunas de ellas son veladas. Yo creo que lo que se están aplicando son medidas ejemplarizantes, y eso sigue el mismo patrón que se ha aplicado en el caso de las protestas. Es decir, golpeo aquí, golpeo allá, meto preso e inhabilito a tanta gente, y los demás van a tener miedo, pues. Y eso es lo que terminará explicando esta ola de autocensura que comienza a revelarse con los resultados de esto. Bueno, eso era lo que quería decir. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, y muchísimas gracias también a todos los colegas que han participado en este comentario, en lo que queríamos hacer para corroborar también con los periodistas que están en las redacciones, con los periodistas que día a día están afectados por este tipo de medidas que vemos salieron reflejadas en este estudio. Efectivamente, como bien dice Oscar, en Caracas se está empezando a ver lo que ya en el interior era una realidad. De hecho, la conformación de nuestra muestra es prácticamente 50-50 con relación a periodistas de Caracas y periodistas de las regiones de Venezuela. Y bueno, creo que refleja pues muy bien la coincidencia que hay en cuanto a esos temas que se están denunciando, a los temores, a las inseguridades, a ese pesimismo también que hay en relación a lo que se está planteando en este estudio de censura. Bueno, Marín, bueno, sí, también complementar con que, bueno, hay que resaltar que estos resultados, como les decíamos al principio, son una percepción, es una radiografía de esas opiniones que reflejan los periodistas. No son argumentos de IPI, sino más bien nosotros estamos sistematizando unas percepciones y unas opiniones que reflejaron los periodistas consultados, que además son periodistas de medios privados, en su mayoría, por cómo se compone el mapa de medios en Venezuela, pero también tenemos representaciones de medios estatales, de medios independientes y de medios comunitarios.
Estamos próximos a cerrar esta transmisión, pero antes queremos abrir los comentarios que están en las redes sociales y les recordamos que en Twitter estamos haciendo seguimiento por nuestra cuenta @IPIS Venezuela con la etiqueta La Orden es el Silencio, que es el nombre que le hemos dado a este estudio, y si hay algunos comentarios de las personas que nos están viendo podemos colocarlos, y bueno, está abierta la participación para que los ciudadanos también comenten y nos hagan sus sugerencias o algunas incidencias sobre el estudio. En la web está, por supuesto, ya publicado todo el estudio, pueden revisarlo allí, ver toda la conformación de la muestra, todos los detalles que sustentan estadísticamente este estudio. Quisimos hacerlo con una rigurosidad de verdad muy sólida, que le diera solidez al estudio de censura. Creemos realmente que es un aporte muy relevante en este momento para poder visibilizar lo que ha sido un tema que está latente, que a partir del 12 de febrero particularmente, bueno, nosotros estamos trabajando en este estudio desde el año pasado, desde el año 2013, sin embargo, este año se han presentado a partir del 12 de febrero, del mes de febrero y marzo, puso de relieve, bueno, el mismo cambio de propiedad de los medios, ha puesto mucho más de relieve lo que ha sido el tema de una sociedad desinformada. La ciudadanía en general comienza a resentir esa desinformación, esa falta de conocimiento, de noticias de interés público que tienen que ver incluso dentro de su entorno más local, más inmediato, violentando una regla básica del periodismo como es la proximidad. Estamos viendo ese tipo de hechos con mucha preocupación y vemos cómo los periodistas pues están percibiendo y recibiendo ese tipo de hechos, ¿no? Sí, bueno, alguien pregunta en Twitter, ¿ven riesgo real de que recientes acciones de acoso a fuentes citadas por el SEBIN se extiendan? Bueno, esta es una de las percepciones que tienen los periodistas, y realmente el tema de las presiones de funcionarios combinen a revelar la fuente y que luego el periodista asuma estas órdenes es una de las presiones que vemos de manera indirecta que se están ejerciendo acá en Venezuela, y vemos que resulta preocupante que las malversaciones estén haciendo desde los cuerpos de seguridad del Estado, básicamente, los que obviamente, como pregunta esta persona, tienen cercanía con el SEBIN, que es un órgano de inteligencia policial que existe en Venezuela. Entonces, ante estas medidas, bueno, los periodistas están en su derecho de revelar las fuentes, porque esa es su labor. Y además estamos en la libertad de consultar, porque un ciudadano, de proteger, perdón, las fuentes de información, porque estamos aquí para informar, y un ciudadano puede o no pedir a un periodista o en cualquier contexto que su fuente su identidad sea protegida, básicamente. ¿Alguna otra pregunta? Preguntan también, ¿qué panorama pintaría en el país la aprobación de una ley de acceso a la información pública? Bueno, a ver, aquí como quizás en todo el panorama legal, vimos que eso es una gran preocupación y de parte de los periodistas consultados. Sin duda alguna esto sería un instrumento que le daría muchísima seguridad a los periodistas al momento de poder exigir el acceso a la información pública. No, los países que están más avanzados en este tema de acceso a la información, sobre todo México, por ejemplo, que incluso tiene un instituto de arbitraje que en todo caso decide pues si hay una información de interés público que tiene que ser suministrada por los funcionarios cuando se presente algún tipo de conflicto, es como una de las referencias a seguir. Lamentablemente, desde el punto de vista legal tenemos como acciones contradictorias, ¿no? Porque por una parte se publica una ley de infogobierno
digamos que obligaría pues a todas las instancias públicas a tener que publicar en la red, en la internet, y a facilitar todo lo que tiene que ver con los trámites a través de internet, pero por otra parte tenemos la creación de unas brigadas de vigilancia, tenemos la creación del mismo CESPA, tenemos otro tipo de creación de organismos que van en contra justamente, o por ejemplo la resolución del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual ellos justifican que un funcionario puede no dar información solicitada que sea de interés público porque sencillamente eso exageraría pues las funciones que tiene que ejercer para poder buscar esa información y dar esa información a la persona que lo está solicitando. Son contradicciones que existen y que de todo caso la existencia de una ley de acceso a la información pública sería un aval del cual el ciudadano se puede adueñar y se puede adueñar para exigir ese derecho. Sí, y justamente hay que ver cuál era el fondo de esa sentencia. Esa sentencia viene por una solicitud de información que hicieron organizaciones de derechos humanos para preguntarle al Ministerio de Salud por una información que se había revelado en un informe, una memoria y cuenta de la Contraloría, que bueno, que qué estaba pasando con esos medicamentos la distribución y el vencimiento de los medicamentos que venían provenientes de Cuba. O sea, la información que se está solicitando y por la que el Tribunal Supremo de Justicia está diciendo que se está afectando la eficiencia y la eficacia del sistema público es una información que nos importa a todos como ciudadanos. Todos tenemos que ir a la farmacia a comprar cualquier medicina. Y esta es una información que es necesaria para nuestra vida cotidiana. O sea, no es un tema de un periodista o una ONG que está haciendo un trámite burocrático. No, son informaciones que debe conocer el ciudadano porque al final son asuntos públicos. Preguntan también qué medidas, bueno, se pueden tomar para evitar que siga aumentando la censura y la autocensura, básicamente. Creo que ahí, básicamente, en el estudio que pueden consultar en la web, pueden ver nuestras recomendaciones y ahí hacemos como algunos exhortos tanto al Estado, pero también a las instituciones privadas, que aunque son unas instituciones que pueden tener unos fines económicos muy particulares, pues manejan información del Estado y que están también en la obligación de rendir cuenta, al igual que los propios medios de comunicación. Entonces, como lo decíamos aquí, se deben garantizar las condiciones necesarias para que los periodistas puedan ejercer su labor sin ningún tipo de riesgos, amenazas y presiones, pero también un primer paso puede ser replicar esas medidas de acceso a la información pública, que aunque en Venezuela no cuenta con una ley de acceso a la información pública, como comentaba Marianela, existen unas iniciativas más pequeñas, locales y regionales, en las que han logrado articularse esfuerzos entre la sociedad civil, alcaldías, gobernaciones, y que tienen algunas normativas que pueden garantizar la posibilidad de que el ciudadano y los periodistas puedan acceder a la información. Creo que también esa medida en que, o la percepción que nosotros pudimos recoger con este estudio es que mientras más acceso, más democracia. Entonces creo que es fundamental para poder avanzar y disminuir estos riesgos, sobre todo ante este cerco que impone la censura, es abrir las fuentes de información y garantizar las condiciones necesarias para que se puedan ejercer esta labor, básicamente. Sí, nos preguntan si pensamos entregar directamente este estudio a diferentes organismos. Efectivamente, solicitamos una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nos fue otorgada esa audiencia y vamos a presentar los resultados de este estudio el próximo 28 de octubre en las audiencias que se van a dar allí. Y por supuesto que sí, nosotros tenemos un plan de incidencia con este estudio para darlo a conocer, porque como decíamos originalmente, consideramos que realmente lo que ha revelado este estudio, digamos que coincide pues con una percepción que había de que el problema más grave de fondo que hay en relación al tema de los medios de comunicación en Venezuela y el tema de la prensa independiente tiene que ver efectivamente con un problema de censura que se ataca desde distintos ángulos. Lo más visible pueden ser las agresiones, todo el tema de las amenazas. Sin embargo, estamos en un nivel en el que hay muchos otros mecanismos paralelos y todos apuntan a
sencillamente aumentar el cerco alrededor de la información. Preguntan también cómo se ve el panorama del periodismo ante las cifras de censura vigentes. El panorama del periodismo, bueno, yo creo que una conclusión que podemos sacar de este estudio, como bien decían los periodistas, los colegas invitados, el reconocimiento de la autocensura es un síntoma bastante grave de cuál es la situación desde el punto de vista de la percepción de los periodistas. O sea, se está volviendo cada vez más, les afecta cada vez más el tema de la censura, de la autocensura, y el panorama en los medios es sencillamente a través de este estudio o de cualquier mecanismo que tengamos, realmente poner este tema en la opinión pública, conectar este tema a un problema ciudadano también, no es un problema únicamente desde los periodistas, es un problema del ciudadano y del irrespeto a su derecho a saber, y en los medios de comunicación dentro de toda esta nueva conformación, dentro de esta evolución en la que todavía no sabemos cómo va a quedar configurado ese mapa de medios, pues tendrán que asumir como empresas periodísticas también su responsabilidad frente a lo que sería unos eventos, unos hechos que van contra la naturaleza del periodismo. Alguien también pregunta, ¿se debe desde las escuelas de comunicación abrir la discusión sobre el tema de censura y autocensura en el país? Y la respuesta es básicamente sí, o sea, los estudiantes no están ajenos a esta coyuntura y más bien tienen que saber cómo prepararse, básicamente la formación y el criterio periodístico que se debe tener para poder enfrentar situaciones en las que, y poder determinar cuál es mi rol frente a un momento determinado y qué decisiones no puedo cumplir porque yo estoy cumpliendo una labor informativa. Entonces siempre pensar que la función del periodista es una función social de servicio público que está al servicio de los ciudadanos y no está para complacer los intereses de unos medios o unas empresas de medios o de unas instituciones privadas o del propio Estado. Entonces creo que sí tenemos que prepararnos y que es un reto evaluar, reflexionar sobre ese criterio periodístico que hay que fortalecer para también afianzar la calidad periodística necesaria para cualquier democracia. Aquí hay una pregunta interesante que dice, ¿hasta qué punto los periodistas deben defender los espacios ante el contexto de la compra de medios del país? Allí, sobre ese punto en particular, yo tengo dos comentarios. En primer lugar, son decisiones muy individuales. La decisión de estar o quedarse en un medio que ha sido comprado o no, es una indecisión muy individual que pocas veces ayuda una presión colectiva a esas decisiones individuales, sin duda alguna. Ahora, sí es cierto que con relación a si se debe defender los espacios, y hago una comparación, aunque es muy chocante porque estamos muy acostumbrados a un discurso bélico, pero creo que en este caso nos ayuda a que si nosotros estamos defendiendo unos espacios desde una trinchera, la defensa no es quedarnos impávidos para que lleguen a tomar esa trinchera. O sea, si uno está en una trinchera defendiendo unos espacios, tiene que defenderlas con las armas que tenga. Y las armas del periodismo se tendrán que ejercer hasta que sencillamente pues pierdas la trinchera o pierdas la vida en eso, que no es la idea obviamente, pero llevándolo a ese extremo, creo que si se trata de defender espacios, hay que tener muy claro qué tenemos que hacer para defender esos espacios, qué temas tenemos que proponer, qué preguntas tenemos que hacer y hasta qué punto defender ese espacio no nos está convirtiendo en unos periodistas que va, digamos, que está haciendo ese periodismo plano o ese periodismo falto de controversia. Creo que son respuestas muy individuales, son respuestas muy personales, pero que en todo caso los principios fundamentales del periodismo tienen que privar para las estrategias que deban seguir en esa defensa de los espacios. Bueno, si no hay más preguntas, damos por cerrada esta sesión. Invitamos a consultar la página web de IPIS
www.ipis.org.be, ahí van a encontrar el informe completo, lo pueden descargar, hay unos materiales infográficos que pueden consultar y cualquier comentario lo pueden seguir con la etiqueta La Orden de Silencio o Estudio Censura 2014. Queremos, bueno, darle las gracias a nuestros compañeros, colegas invitados a este Hangout y también a todo el equipo de verdad multidisciplinario que desde IPIS trabajó en este proyecto desde el año pasado y que concluyó, a la socióloga Carolina Carrero, bueno, María Gracia en la coordinación del estudio, los estadistas Carlos Medina, y bueno, todo nuestro equipo de corresponsales, los periodistas, los 225 periodistas que nos ayudaron de una manera, bueno, de verdad muy desinteresada y con mucha dedicación a responder una encuesta que fue muy trabajada, pensada y consolidada pues por todo este equipo multidisciplinario, y que por supuesto sin las respuestas de ellos en esas encuestas, en ese trabajo de campo, no hubiese sido posible entregar estos resultados hoy. Muchísimas gracias y bueno, está ahí para la consulta de todos.